I know that Henry wants to make a comment, but before Henry, Stephanie, I would like you to also ask a question to the group. Yes, I do have a question. I would like to get some input on how to adjust homework doing classes this way. And speaking to the gentleman, I'm sorry I didn't catch his name, that was speaking in English for me. Yeah, we have to use the same curriculum, and we have not yet. I guess now, because we're looking at continuing to offer video classes, even when we do go back on campus, we will have to adjust the exams and things like that. But in terms of giving homework and how much homework and adjusting the homework load doing classes over video, because we don't want to do it like traditional online classes. I did those before, where you're just turning in assignments and it's all about writing. So I would like suggestions about what are some good ideas about dealing with that. Very well. So, Henry, I'm sure you have many things to share with us. Y si quieres hacerlo en español, okay. Perfecto. Okay, muy bien. Oh, if you want to do it in English, for I mean, Stephanie, if you can just give fine. me one good suggestion, that would be good. And then I will probably want to be in contact with you later to Sure. to network a little bit and pick your brain. Absolutely. I'll be okay. happy to do it. Let me address Dora's concern a little bit first regarding the two things she says, assessment and attendance, tracking attendance. Okay, what I mentioned before, one of the things that we need to understand is that we need to change. We need to adapt certain things. We can't just simply take everything the way we're doing it and transfer it over to the online. For instance, the assessment. If we were used to doing assessments where you could sit 25 people in a room and you could make sure that they didn't copy from each other, okay, that's fine because you physically had them there. But now you don't have that. I mean, even if you turn the camera on, you don't know what's happening behind them. They could turn something off and somebody could be, I mean, they'll find a way to cheat in that respect. You know what I mean? So the point with assessments is that they have to transition from the way you were doing it, like in that type, to a more personalized type of assessment. That's going to require, now I know this is a very difficult thing to do, especially when you have big groups, but really that's the direction that things have to move in, okay? Why do I say that? Because doing, for instance, a multiple choice or fill in the blank type assessments or those things, they show to a certain degree and to a certain extent a person's knowledge. But real comprehension questions that would require, if it's, for example, history, okay? Not what year this happened, but, what was the impact of that happening in that year? Okay, things like that will change the way you're going to do the assessments. And it's the only way that you can avoid students cheating and not drop the academic level, really. But it's got to change, you do have to change the assessment. You can't just flip them over, because one way or another, students are going to cheat. They're going to start consulting. They're going to start asking somebody. They're going to start looking. Look, here, I've got 3 screens. As I'm talking to you, I've got 2 screens to each side of me. You wouldn't know that unless I told you. And then I can be looking off to the side of what's happening there. So the assessment has to kind of evolve in the sense of becoming, again, the way they used to be in the past, a little bit more personalized, maybe 2-3 students at a time, where it's more of a conversational type assessment rather than the written type, in a combination, so it's like a complementary assessment for that, okay? And as far as the attendance, what Stephanie was saying, that's fantastic, You can become very strict, of course, the camera to an extent, and following up with the camera, but then that requires something else. If we were used to teaching a class where you would talk a lot and talk and talk and talk and talk, and after 30 minutes realize that, okay, hey, nobody's in class. All right, then you've got to stop doing that. You're going to have to talk for 2-3 minutes, ask a question right away, okay, and catch anybody that's there. Okay, so I'm going to make my presentation in math, and I'm going to start telling you the examples. Okay, now, Ricardo, tell me this. Okay, now, Marie-Philippe, tell me this, okay? That becomes, and it makes the class a little more interactive, actually, but it's a way of guaranteeing. Now, if Ricardo doesn't answer, and they're gonna know the rules. Hey, if I ask you and you're not there, I'm gonna mark you absent, my friend. And then comes, enters Stephanie's rules. Okay, so if you got 3 absences,
then you're gonna lose. How do I get that absence? Well, because of these things. So the experience that we've had, as I told you, I've been doing it for many years, is to adapt certain things to this kind of condition, because we can't just bring things over exactly the way they were. They really need to have all these little adaptations to them. Okay. And towards Stephanie, the homework and the workload, I would say, and this is something that, we can talk about in a little more detail afterwards, is the importance of homework. Homework, as far as I'm concerned, is an extremely important part of the process. It's a very, very important part of the process. So then it needs to become a very important part of the class as well. So don't be so concerned about how much homework you assign, and because you're going to have to accommodate a little bit of more time to checking the homework then, because it's really worth it. It's really, don't think that you're taking time away from, a class, and it's a good investment in time, really. But we can talk about it anyway. You can get my contact information. We'll discuss it some more. Okay, I'm sorry. Again, I'm talking too much. I'm sorry. Okay. No, these are great contributions, Henry. Thank you so much, and thank you, Stephanie. And it just brought to my mind that last week I was in a conference with the president of Dartmouth College. He's a mathematician, Philip Hanlon, and what he's doing for assessment, because he's the president of the university, but he teaches mathematics to undergrads, to first-year students, because he wants to feel, and he has always championed innovation in education. So he puts 5 mathematical problems each week, and he gives them the answer. And what each student needs to do is, using a platform that he designed, to see how the steps that they need to go to get to that correct answer. And then he looks, well, this one tried 3 times and got it. This one tried 20 times and finally got it. So now I know how to help individually each one of them. And sometimes when we teach languages in a large group, there are some people that are always ahead, some people that are in the middle, and some people that are behind. But I'm not an expert, you are, and I would like now to hear what Ricardo, lo que Ricardo quería comentarnos algo. Mil gracias. Muchas gracias. Sí, yo quisiera introducir otros elementos. En este sentido, la situación que vivimos nos ha flexibilizado a todos y hay que adaptarnos de acuerdo a nuestros contextos. En el caso de nosotros, en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, los cursos de lenguas no tienen un carácter obligatorio. Son cursos extracurriculares a los cuales los estudiantes, las y los estudiantes llegan por interés, por motivación intrínseca. En este sentido, el tema de asistencia para nosotros no es un problema. El tema de la evaluación, como tampoco se refleja estos cursos extracurriculares en el historial académico de los estudiantes, también esto nos permite cierta flexibilidad. No por ello no somos serios en la evaluación, pero sí tenemos un poco más de flexibilidad a la hora de decidir, de ajustar los parámetros de evaluación. Yo creo que eso estaría presente quizá en las sedes, en otras sedes de la UNAM, estas características de mayor libertad, mayor flexibilidad, y eso es lo que ha reinado para nosotros. Quería también compartir que en mi caso, si me permiten compartir la pantalla, tenía algunos elementos que había preparado para orientar lo que quiero exponer. Me parece a veces más fácil también y de forma didáctica mostrar que decir y comentar. Entonces preparé un poco, me voy a saltar varias cosas para no abordar mucho tiempo, pero quería en primer lugar reconocer y agradecer el trabajo que la universidad nos ha brindado, estas herramientas a través del trabajo de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad, de la CODEIC, de la CUAED, etcétera, diferentes dependencias de la Universidad Nacional que se generaron en abril. Como sabemos, nadie estaba preparado para este escenario, pero durante abril se genera este documento y de ahí me voy a permitir mencionar un par de elementos que me han resultado muy útiles. A pesar de que este documento se publicó a inicios de mayo, en retrospectiva y comentando con varios colegas, nos dimos cuenta que de forma intuitiva estábamos siguiendo algunos de estos lineamientos, de este documento, recomendaciones para la transición a la docencia no presencial. Este documento tiene 16 recomendaciones, 7 de ellas para adaptar los planes de estudio, 5 para acompañar a los estudiantes y 4 para contemplarlos en nuestro desarrollo profesional
y también como personas en nuestra dimensión socioafectiva. No hay que olvidar también que el profesor también es un ser humano que está viviendo una crisis en casa, que está viviendo distintas realidades a distancia y a la par, cumpliendo con su labor docente. En este sentido, yo quiero recuperar estas tres primeras. La primera es priorizar los objetivos de aprendizaje. Como comenté, yo soy ahora profesor de chino en un grupo muy principiante y además doy una clase de un taller de traducción. En el caso del nivel muy principiante de chinos, gran parte del trabajo es pronunciación y gran parte del trabajo es hacer una base de conocimientos metalingüísticos y estrategias metacognitivas para realmente generar el desarrollo de habilidades. En este sentido, el curso que tuve que reestructurar tuvo que llevar esa orientación y repito, también un poco en la libertad de ser un curso extracurricular en el cual me permitió un poco no priorizar los contenidos lingüísticos, sino las estrategias de aprendizaje. En este sentido, esos fueron mis objetivos, priorizar estrategias, dejar un poco de lado los contenidos lingüísticos y de ahí tratar de estructurar nuevamente el curso. De igual forma, el desarrollo de habilidades de autogestión y aprendizaje autónomo en esta situación ha sido muy necesaria y eso es uno más de los objetivos que yo me pretendía abordar. Y, por supuesto, buscar esta variedad de actividades y, como lo habían comentado, el tema del homework, de cuánto es tanto, sabiendo que también muchos profesores con poca experiencia en ámbitos virtuales, la primera solución y la inmediata fue asignar más trabajo, asignar más carga de trabajo al estudiante. Y me voy a saltar el resto para compartir algunos aprendizajes, también abordando y contestando desde mi perspectiva las preguntas que se han planteado, que han planteado los colegas. En primer lugar, bueno, mi plataforma principal fue Zoom, fue Drive y fue WhatsApp. Después incorporamos Facebook. En este sentido, lo que me pretendí yo es estructurar todos los materiales, quizá no en un Google Classroom porque no me dio tiempo, pero sí en un solo lugar tener todos los materiales de manera ordenada para que los estudiantes tuvieran esta oportunidad de acceder a ellos. Un dato importante fue la bitácora en la cual los propios estudiantes, algunos de ellos me apoyaron también para dar seguimiento a las actividades de forma sincrónica y que así los estudiantes que no tenían la oportunidad de estar atendiendo de manera simultánea la clase supieran de qué iba o qué es lo que se había abordado sin abrumar al profesor o a los compañeros. De entrada ya es una referencia inmediata. Otro es el diario del aprendiente, por supuesto. En este sentido, la evaluación que yo propongo, y pensando otra vez en evaluación, más allá de evaluar aprendizaje de conocimientos lingüísticos, lo que queremos hacer es una evaluación formativa y una constante reflexión sobre el aprendizaje del estudiante. Por supuesto, hubo estos elementos cuantitativos que comentaba el profesor Henry, en los cuales, pues, de alguna manera hay que tener una noción, un seguimiento de que los estudiantes no se están perdiendo en el curso, tanto en la dimensión fonética como en la dimensión de la escritura. Por otro lado, también apoyando la evaluación y utilizando estas herramientas como Kahoot, con que nos permiten pues, mantener este engagement en los estudiantes y que estén motivados al estar compitiendo entre ellos. Esta es una herramienta también que a veces asociamos mucho a los primeros a primaria o secundaria, pero en realidad son elementos, como comentaba también anteriormente la colega, que de repente somos muy como, no hay que dejar de lado que podemos ser también como niños. Y está un ejemplo de la diversidad de actividades que fomentaba. Como comentaban, pues hay dificultades también tecnológicas, que eso en realidad no fue un tema para chino. En una semana resolvimos el tema de la escritura en teclado. Ojalá en una semana se resolviera el tema de la escritura a mano en chino. Sin embargo, bueno, en este sentido, pues tuvimos que adaptarnos. Aquí presento un par de actividades como también de competencia, pero que no únicamente en esta actividad propiamente también evaluamos
conocimientos ortográficos y conocimientos sobre la escritura china. Aquí hay algunos elementos, como menciona este estudiante, que son caracteres o caracteres chinos que ya se conocen y que se nos hacen conocidos, como hacer esta reflexión en torno al chino de que siempre va a haber elementos que no conocemos, pero que podemos guiarnos con los que sí conocemos para inferir el significado de nuevos. Esto es una estrategia que hemos venido trabajando mucho en este primer nivel y que el formato en realidad lo ha permitido. Y finalmente comparto esta otra diapositiva sobre el trabajo colaborativo, que es importante, también lo habían dicho en este sentido, de tratar de replicar esta dinámica, este acompañamiento, esta sensación de cercanía con los compañeros de clase. Y, por ejemplo, aquí hay un proyecto que desarrollamos en el cual cada grupo de estudiantes tenía que presentar una etapa de la escritura china. Y otra vez, no es quizá un tema de interacción en lengua extranjera, sin embargo, esto da pie y da muchos elementos para que a mediano plazo el estudiante cuente con más recursos para desarrollar otras competencias y otras habilidades. Esto es lo que quería compartir y aprovecho también para hacer la pregunta al resto de colegas, si han trabajado también en estos aspectos de trabajo colaborativo, cómo lo han gestionado. A mí, en personal, mi inquietud es que de repente no sé medir todavía la cantidad de tiempo que se requiere en este formato virtual. Es complicado adivinar qué tanto se va a llevar la revisión y no sé si en este sentido pudieran compartir experiencias las y los colegas del panel. Muchas gracias. Hen Hao, como dicen por allá, muy bien, excelente presentación. ¿Y a quién quisiera contestar o comentar la pregunta de Ricardo? Yo tengo un comentario sobre esa forma de trabajar, pero primero quisiera hacer un comentario adicional en cuanto al tema de la participación que mencionó Dora, que también tiene que ver con las tareas asignadas de las cuales habló Stephanie. Me parece que el aprendizaje autodirigido cobra más importancia en este sentido. Me parece que es una oportunidad que nos brinda el confinamiento, porque nos da tiempo de explorar un poco más nuestros gustos personales, nuestros intereses e integrarlos en el aprendizaje. Y podemos determinar qué nos apasiona para crear estos lazos con la lengua y la cultura. Y podemos combinar pues estas motivaciones individuales con el aprendizaje, que podría tener un impacto muy positivo en la participación. El hecho de que el docente no está físicamente presente, pues de cierta manera otorga más responsabilidad al alumno, y una de las funciones principales del profesor, en mi opinión, es traducir, es convertir esta responsabilidad en algo positivo y en algo productivo para el alumno. En cuanto al punto de Ricardo, me parece muy interesante su forma de trabajar, porque incluso es una ventaja que hemos detectado en el caso particular de alemán, que el aprendizaje se ha vuelto mucho más colaborativo, incluso más democrático, porque a través del aprovechamiento de las herramientas tecnológicas que permiten determinar las necesidades específicas durante esta situación, pues con encuestas y votaciones en línea, pero también con glosarios, con listas de vocabularios colaborativas, con compilaciones de técnicas de aprendizaje. Y esta colaboración también se refleja en la labor de los docentes, porque hemos vivido como un intercambio de ideas, de herramientas y de experiencias que sin duda es algo muy positivo que también hay que mencionar. La pregunta que yo tengo, para empezar, estoy muy de acuerdo con Henry que las clases remotas pueden quedarse de manera permanente, pero como dice Ricardo, con esta publicación de la CODEIC, pues nos encontramos todavía en una fase de transición hacia la enseñanza remota. Pero yo siento que hay muchos elementos que pueden integrarse en la enseñanza presencial. Entonces, la reflexión que yo propongo pues es precisamente esta. ¿Cuáles serían estos elementos de la enseñanza remota que podrían integrarse de manera permanente como herramientas pedagógicas una vez que regresemos a las clases presenciales?
Muchísimas gracias. Just for Stephanie, Christoph is asking now what of the elements that we have developed and learned from the emergency of going online can be used once we get back to normal or in hybrid situations. As Dora was saying, we don't know what's waiting for us in the fall term. And my dean at Boston University, where I also teach, has told me that half my class is going to be there, and the other will be students taking the class through distance education in China or in India, because they may not have visas, the embassies are closed, and I will have to be ready to work both for the classroom and in a completely different manner. Also, as Dora and Marie-Philippe were sharing with us, there's no capacity. A classroom that could house 50 students will now only be able to house 20, so there will not be enough space. So what can we use from what we have developed now for the future, including games and many technological tools? Bueno, yo Sí, puedo Marie-Philippe, gracias. tal vez decir algo. Yo enseñaba clases en presencial en la Universidad de Ottawa. Estaba enseñando clases de traducción y de gramática, pero específicamente para los traductores. Y aun cuando la clase estaba en presencial, yo sé que a mis estudiantes les gustaba mucho hacer las evaluaciones en línea porque les permitía hacer las evaluaciones en casa en el momento que les convenía, con un ambiente más tranquilo, y yo sé que eso les gustaba mucho, mucho, y es algo que yo seguiré haciendo en el futuro. Y obvio hay que adaptar las evaluaciones para evitar que hagan trampa, pero yo creo que con las plataformas ahora es más fácil. Por ejemplo, la plataforma que usamos en la Universidad de Ottawa nos permite cambiar las preguntas de orden para cada estudiante y impide hacer copiar y pegar. Después que terminen una página no pueden volver atrás, y con este tipo de medidas yo creo que se podría seguir haciendo evaluaciones en línea. Yo sé que a mis estudiantes les gustaba mucho. Y también los juegos, como alguien mencionó Kahoot, esto yo lo hago siempre y siempre funciona muy bien, y otros tipos de juegos así en línea que rompen un poco la rutina, ¿no? De estar sentados y escuchar al profe, que parecen más como juegos. Y cuando es tecnológico, como que les llama la atención y es diferente de las clases normales. Entonces, todo eso que rompe la rutina yo creo que se podría quedar. Muchísimas gracias, Marie-Philippe. Y bueno, todo lo que hacemos tiene un objetivo, y es ayudar a nuestros estudiantes. Así es que yo quiero, antes de terminar, pedirle a Daniel que nos haga un comentario, una pregunta. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque todo este entusiasmo, todo este compromiso, toda esta tecnología es para ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Y bueno, representando aquí al estudiante, quiero agradecer el esfuerzo de cada uno de ustedes, porque sin ustedes no tendríamos esa oportunidad de seguir nosotros avanzando en nuestro aprendizaje. Muchas gracias. Y bueno, me gustaría hacer la siguiente pregunta. La UNAM definitivamente tiene una presencia en línea, pero ¿qué hacer para evitar esa resistencia tanto en estudiantes como profesores para hacer la transición a línea? Mil gracias. Paula, no sé si quieras comentar algo o si alguien más quisiera comentar algo, pero vi que te brillaron los ojitos porque empezaron a trabajar muchas canicas adentro del cerebro. Gracias, Benjamín. Bueno, pues me pareció increíble cómo está, digamos, distribuido el panel. Me parece como un balance, ¿no? En el que hay profesores de varias lenguas, y también tenemos un estudiante. Entonces, qué increíble. Muchas gracias que se hizo así tan interesante la tertulia. Y bueno, pues una de las cuestiones que muy bien menciona Daniel
y como también lo ha mencionado mucho Henry, es esta resistencia. Yo creo que una de las cuestiones más importantes en este caso de esta transición, como muy bien lo menciona Daniel, es la resistencia o el miedo a veces. Quizá esta resistencia a lo mejor trae miedo detrás o miedo a lo nuevo, porque a veces esto es siempre algo muy importante. Entonces, yo creo que también un poco es el poder cambiar el chip o la forma de pensar de que realmente todos los beneficios que hay de la transferencia a línea. Entonces, pues de la pregunta de Daniel, ¿qué respondería yo? El que realmente haya, número uno, una apertura a estar abiertos a que sí se puede. Y número dos, el realmente poder también encontrar una asesoría, que haya realmente una capacitación a los profesores. Como yo les comenté, yo realmente tuve una excelente capacitación y una excelente asesoría que además de ser profesor de nosotros, Henry, él nos brindó a la sede de la UNAM Los Ángeles, nos sigue brindando esta capacitación y ha sido realmente una maravilla porque es pues la experiencia que él tiene se ha transformado y este entusiasmo que él ha mostrado y que él tiene tantas cosas que compartir, se los ha inyectado a los profesores. Entonces, creo que si se pudiera lograr esto en los profesores y en los mismos alumnos, una cuestión así, yo creo que esta transformación va a ser mucho, mucho más suave. Muchísimas gracias, Paula, y muchísimas gracias a todos ustedes, porque precisamente de eso se trata. Muchos de los profesores, de mis colegas, tienen miedo a la tecnología. La tecnología no es el problema. Lo más importante son los contenidos que los maestros son expertos y manejan muy bien. La tecnología es una como tantas herramientas, pero lo que quizás más tenemos que reflexionar es el diseño pedagógico, ver cuáles son las necesidades, ver cuáles son los objetivos y nuestros procedimientos, cuál va a ser la estructura temática, qué parte de juego, de interacción, vamos a usar para ir más allá de ejercicios de memorización que, como nos decía con muchísima razón Christoph, no hay una motivación. Yo recuerdo que me gustaba aprender inglés o alemán o francés para aprender poemitas o italiano, porque el poema o la canción me hacían la vida y a través de esa motivación podía yo aprender palabras nuevas y eso obviamente nos lleva a una metodología que tiene muchas más actividades, muchas más posibilidades de procedimientos usando eh, tecnologías como ustedes han mencionado. Así es que mi aprendizaje de escucharlos hoy es no tener miedo a la tecnología, pero como decían, hay que cambiar el chip. No es solamente un problema de qué plataforma usar o ser maestro en usar la tecnología, sino de tener una actitud de examinar pedagógicamente un guión que va a llegar a que nuestros alumnos tengan el éxito que ellos desean y que ellos merecen. Sí, a veces siento que estaba hablando demasiado, pero entonces voy a, si me permite, sí. Me ha parecido increíble esta experiencia. Te agradezco mucho, Benjamín. Agradezco a todos los colegas que están acá. Ha sido muy interesante. Todos tenemos una experiencia diferente y como anotaba Paula, esta diversidad permite que intercambiemos. O sea, me han abierto muchas ideas. He analizado, por ejemplo, la problemática que tiene Dora, diferente a la que tengo yo, porque pues son ámbitos diferentes de enseñanza, lo que han estado experimentando todos, y Daniel y Felipe, perdón, Christoph, todo lo que ha dicho, Ricardo, me ha parecido muy interesante, agradezco mucho y pienso que este tipo de actividad puede ayudarnos a todos a reflexionar mucho y a que de aquí en adelante todo lo que, como dijeron,
todo lo que se ha aprendido bueno se retenga para cuando volvamos, porque va a ser un plus para todos, todo lo que hemos venido aprendiendo y retenerlo y seguirlo apoyando y seguirlo desarrollando. Ok, muchas gracias, Benjamín. Eso era todo. Bueno, si se puede, yo tengo una pregunta también y va un poco más en la cuestión económica financiera. Al momento de la transición de los cursos presenciales a los cursos en línea, bueno, obviamente el alumno está pagando, o los papás del alumno están pagando por una atención muy personalizada en el salón, con materiales a lo mejor físicos impresos, y al momento de ahora, ahora van a ser los cursos en línea, ya no vas a tener al profesor contigo, se puede cobrar lo mismo. Yo creo que los estudiantes no estarían tan dispuestos a lo mejor de pagar lo mismo por un curso presencial que por un curso en línea. Entonces no sé cuál sería como su estrategia para, porque hay academias que son negocios y que si no se cobran los cursos no puedes contratar a los profesores y entonces no puedes dar las clases, pero por otro lado a lo mejor no puedes cobrar lo mismo presencial y en línea. Entonces, ¿cuál sería un balance en esta situación? Hemos tenido alguna experiencia ya de hecho con eso. Y hay un punto importante, es que la estructura de costos de dictar clases en línea es baja inmediatamente. Y tú puedes, por ejemplo, tenías una escuela donde tenías 10 salones o un espacio muy grande, tú lo puedes reducir y ya empiezas a cobrar menos. Pero definitivamente lo que tú anotas, Héctor, es clave. Definitivamente los estudiantes esperan de que porque es en línea, es como un concepto general, el costo sea menor. Aunque uno les prometa, mira, yo voy a estar contigo, va a ser la misma calidad, yo te envío el libro por correo, todo esto, pero definitivamente va amarrado a que si es en línea, definitivamente va a haber un costo menor y eso sí es así. Y las instituciones que el consejo siempre es que se adapten a eso y que de verdad es una realidad que los costos van a ser menor. La estructura de costo es menor cuando uno trabaja en línea. El profesor ya no tiene que desplazarse, él también ahorra un dinero en gasolina, tú no estás con los costos de arriendo. Bueno, en fin, hay muchas cosas que se pueden adaptar, pero sí definitivamente un primer paso es decir, y como para motivar también a lo que decía Daniel, ¿cómo se motiva a las personas? Bueno, esta puede ser una de las formas también de ayudar a la motivación, además de comprometer con todas las buenas bondades. Y mire, en la parte económica también va a tener un alivio, entonces es bueno por eso también. Okay. Pues muchísimas gracias, no quiero abusar más de su tiempo. Thank you so much. Merci bien. Thank you vielmals. Xie. Así es que Henry, Christoph, Marie-Philippe, Paula, Dora, Ricardo, Stephanie, muy especialmente a Daniel, les quiero dar las gracias. Cada una de las tertulias termina con un brindis sobre el futuro que deseamos. Así es que yo les pido que brevemente cada quien utilice unos segundos para brindar por algo positivo que tenemos en el futuro cercano. Si quieres, podemos empezar con Paula. Y si no tiene una tacita de café, podemos hacerlo virtualmente. Stephanie, all these chats end with a toast for a positive thing that we discussed today. So I hope you have your coffee. If not, you can use just a virtual coffee and say some positive things about our future. We'll start with Paula, and everybody's going to have a brief toast for the rest of us. Thank you. No, pues gracias por darme este honor. Muchas gracias, Benjamín. Y bueno, pues yo brindo por la actitud positiva de todo el mundo. Salud. Salud. Stephanie, would you like to make a toast? I want to say good luck to everyone in this transition, and that I hope that we can continue to network, because this has been, even though I didn't understand all of it, it was very, very informative and helpful for me. So good luck to everyone and blessings. Cheers. Dora, por favor, un brindis. Brindo porque esto nos lleve a una humanización de la docencia por ambos lados. Salud. Marie-Philippe, por favor. Ojalá que fuera con una cerveza de Ottawa, pero bueno, es muy temprano. Sí, es muy temprano. Yo voy con agua. Bueno, yo brindo a las nuevas oportunidades que vamos a tener que explorar con esa nueva situación. Salud. Ricardo, un brindis. 我想说一句话，就是说学习汉语其实很有意思。比如说，就是"危机"这个词，
Lo que quiero decir es que en el chino tiene una forma muy interesante de expresar ideas. Y yo quería cerrar brindando, aunque suene raro, brindando por la crisis. Brindar por la crisis en chino, porque en chino los caracteres es wei y qi, y significa peligro y oportunidad. Entonces, ante esta crisis hay que pensar en la oportunidad y hay que dirigirnos hacia ella. Y hay que focalizarnos a los espacios de crecimiento que tenemos cada uno. 所以呢，我想说一句干杯 ，salud， 干杯。 Campey. Christoph, por favor, un brindis. Das Beste aus einer Situation machen, decimos en alemán. Es decir, aunque las cosas no son perfectas, hay que hacerlo mejor. Y brindo por la colaboración. De verdad, me encantó conocerlos. A lo mejor sin esta crisis, algunos de nosotros nunca nos hubiéramos conocido. Entonces, hagamos lo mejor de esta situación. Salud. Ok, en realidad dijeron todos lo que estaba pensando cada uno. Brindo porque esta oportunidad de haberlos conocido y porque permanezcamos todos a salvo. Be safe, please. Brindo por eso. Salud. Y Salud. la voz más importante del grupo, la de los estudiantes, en su representación, Daniel, un brindis. Bueno, muchas gracias. Pues yo quiero brindar por una educación flexible y sobre todo, pues, por los profesores. Muchas gracias. Un brindis. Salud, salud. Salud. Héctor, un brindis. Bueno, un poquito, como decía Ricardo, que no nada más sea malo lo que nos trajo esta pandemia, que los profesores y los estudiantes se animen al cambio y al uso de las tecnologías de la información, que puedan brindar un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje. Salud, salud. Salud. Mil gracias y esta tertulia fue el principio de una conversación que vamos a seguir y de una amistad que en muchos casos aquí se refrenda y en otros aquí se inicia. Hasta luego. Hasta Bye, luego, Stephanie. gracias. Muchas gracias a Bye. todos.